Buenos días, doctor.
Doctor, no se escucha. Yo também não escuto. Eu também não. O microfone está apagado, doutor. Doctor, ¿no tiene audio? Doutor, Não se escuta, doutor. gente, eu não estou escutando nada. Eu não escutei nada até agora. Nem eu. Olá, doutor. Não se escuta. Mandei mensagem aqui no WhatsApp para ele. E ele está explicando, porque ele está movimentando o mouse. Ya. Sí. Sí. Ahora sí. Bien, chicos, sí, era un error del volumen que tenía yo en mi laptop. Bien, mil disculpas. Entonces, ahora vamos sí. ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Claros? Sí, Sim, doutor. Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor, se Muy bien. escucha. Entonces, bueno, como les comentaba, cuando nosotros tenemos la presencia de algunos ruidos extraños, estos ruidos extraños que auscultamos el momento de examinar al paciente, bueno, en la mayoría de los casos lo interpretamos como soplos, ¿no? Ruidos anómalos, ruidos que nosotros que no se percibe comúnmente en la evaluación de un paciente que de repente tiene un corazón normal y otro paciente que tiene un corazón con alguna alteración. Entonces, los soplos pueden originarse, como les comentaba, de diferente causa, ¿no? El soplo puede ser por una estrechez, puede ser por una dilatación, puede ser por la presencia de un orificio en el corazón, puede ser por la presencia de una derivación anómala, como ser el caso de la persistencia del conducto arterioso, puede ser como en el caso también de la presencia de incluso más de dos de estas alteraciones que les he comentado. Tal es el ejemplo de la tetralogía de Fallot, ¿no? Un claro ejemplo de una cardiopatía congénita cianótica, donde tenemos que una estenosis de la pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, un cabalgamiento de la aorta y tenemos también la presencia de una comunicación interventricular. Entonces, ahí desde luego vamos a encontrar la presencia de soplos, ¿no? Porque estamos encontrando más de las alteraciones que les he comentado. Entonces, todas estas alteraciones van a condicionar un ruido extraño o un soplo a nivel del corazón. Y al hablar de las diferentes causas, hay varias, y como les decía, estas causas generalmente son las que van a condicionar la presencia de un soplo. Y nosotros tenemos que ir viendo cuál podría ser la causa. Es obvio que cada soplo va a tener una característica diferente, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Un ejemplo como causas puede ser el aumento de la velocidad del pasaje de la sangre por una cavidad, ¿no? Cuando la sangre aumenta su velocidad por esta cavidad, puede condicionar la presencia de lo que es un soplo, ¿no? Un ruido anómalo.
Tal es el caso, un ejemplo de la anemia. La anemia puede condicionar la presencia de un soplo. ¿Pero por qué? Porque el corazón empieza a trabajar más. Recordemos que en la anemia existe una deficiencia de glóbulos rojos, y al existir una deficiencia de glóbulos rojos, también va a existir, por ende, una deficiencia del transporte de oxígeno. Inmediatamente el corazón, al percibir que hay poco oxígeno, empieza a trabajar más rápidamente, y por ende, esto va a condicionar que nosotros podamos, desde luego, o se pueda originar la presencia de un soplo. En estas situaciones, si yo corrijo la anemia, automáticamente este soplo va a desaparecer. Es una situación que depende más que todo del dato de alteración a nivel de lo que corresponde la anemia. Por otro lado, tenemos soplos que se pueden originar por pasajes de válvulas estrechas. Ahí vamos hablando de la estenosis, ¿no? La estenosis es una estrechez de la válvula. Les coloco un ejemplo. La válvula aórtica tiene una área valvular de 3.5 a 5 centímetros. Eso es lo normal. Pero podemos encontrar un área valvular en algunos pacientes de 1, de 1.5, de 2. Entonces, si la válvula aórtica es menor a 1, estamos hablando de una estenosis aórtica. Y es obvio que ese paciente va a presentar un soplo sistólico que nosotros lo vamos a percibir en el momento de auscultar al paciente. Por otro lado, podemos encontrar soplos debidos a que existen vasos dilatados. Entonces, el ejemplo más claro es la presencia de aneurismas, ¿no? La aneurisma sabemos que es una dilatación de la arteria, y esto condiciona que nosotros podamos, desde luego, ver o evidenciar estas dilataciones. Como un ejemplo, la aneurisma a nivel abdominal, la aneurisma de la aorta a nivel torácico, etcétera. Estas dilataciones nos van a originar la presencia de soplos. O la presencia de derivaciones por conexiones anómalas. ¿A qué nos referimos? A la presencia de tal vez una estructura por demás a nivel del corazón. Un claro ejemplo es la persistencia del conducto arterioso. Generalmente este conducto arterioso se vuelve, ¿no? Se tiene que ir atrofiando y convertirse en ligamento. Pero en algunas personas persiste, o en algunos recién nacidos persiste este conducto arterioso y va a condicionar desde luego la presencia de un soplo. O en todo caso también la regurgitación, cuando la sangre regresa a una cavidad de cual fue expulsada, ¿no? Supongamos un ejemplo, el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la aorta, pero esa sangre puede volver a regresar al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica no se puede cerrar herméticamente, y existe un reflujo de la sangre hacia nuevamente el ventrículo izquierdo. Un claro ejemplo, una insuficiencia aórtica, ¿no? La insuficiencia aórtica generalmente da muchos signos y síntomas, ¿no? Tal es el caso del signo de Müller, el signo de Kinke, el signo de Hill, entonces, o el signo de Muset también, que en algún momento también lo han escuchado. Entonces, todos estos signos están presentes a nivel de la insuficiencia aórtica, y es muy, desde luego, florido los signos y síntomas que podemos encontrar en esta alteración referente a una regurgitación de la válvula aórtica. Y lo que les decía, ¿no? En algún momento, la coincidencia de dos o más alteraciones. Y bueno, pues hay un claro ejemplo, les colocaba y mencionaba que puede ser la tetralogía de Fallot, donde tenemos la presencia de un orificio, tenemos la presencia de una estenosis, tenemos la presencia de una hipertrofia. Entonces, estas situaciones de anormalidades en la estructura cardíaca nos van a dar la presencia de estos soplos. Pero, ojo, quiero que piensen lo siguiente, ¿eh? Que cuando yo tengo un soplo, tengo que pensar que existe una alteración a nivel del corazón. Hoy en día les comentaba que el diagnóstico temprano ayuda desde luego a corregir estas alteraciones y que posteriormente se eviten complicaciones. Los pediatras es ahí donde cumplen un rol muy importante referente a que yo tengo un paciente o un recién nacido que tengo que examinarlo, ¿no? Y si encuentro el soplo, bueno, posteriormente puede ser estudiado y a medida que el niño vaya creciendo, bueno, poder ser corregido con alguna intervención, ¿no? Tal es el caso de las comunicaciones interventriculares, las comunicaciones interauriculares, la persistencia del conducto arterioso, o en todo caso alguna otra cardiopatía como ser una coartación de aorta, o también la presencia de una disfunción valvular en cualquiera de las válvulas presentes. Bien, entonces vamos viendo algunas imágenes que nos están mostrando las causas de los soplos.
Los que decía acá, un aneurisma, ¿no? Miren, fíjense, acá es una dilatación en la aorta, prácticamente, que me puede condicionar la presencia de un soplo, ¿no? O también pseudoaneurismas, como vemos acá, que son aneurismas prácticamente no tan pronunciados como los aneurismas como tal, y que se debe a una presencia de un pequeño orificio, se podría decir, en la parte interna de la aorta, ¿no? Y acá podemos ver el corazón, donde vemos la estrechez, ¿no? Acá podemos ver una válvula estenosada, vemos acá más visiblemente, donde vemos que las valvas de la válvula aórtica están fusionadas, por así decirlo, y están evitando de que ésta se pueda abrir con normalidad. Entonces tenemos acá una estenosis, causas de soplos cardíacos, ¿no? Acá podemos ver una regurgitación por este lado, donde la sangre, acá esta es la aorta, y la sangre está regresando al ventrículo izquierdo, cosa que no debería ser, ¿no? Si no, la sangre debería salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces acá vemos que no hay un cierre hermético de las valvas de la aorta y la sangre regresa a la cavidad de cual fue expulsada. Por otro lado, tenemos acá la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso, bueno, pues es un vaso que comunica la aorta y la pulmonar, desde luego en la vida intrauterina, que sirve para, desde luego, la oxigenación del producto, pero ya cuando el niño nace, este conducto debe, desde luego, desaparecer. En algunos persiste, y la persistencia de este conducto, de este vaso, va a condicionar, desde luego, la presencia de un soplo. ¿Bien? Entonces, son algunos ejemplos que les he mencionado de las causas que nos pueden producir un soplo cardíaco como tal. Y nosotros tenemos que ir diferenciando, ¿no? Hay soplos funcionales, hay soplos orgánicos, ¿no? Incluso soplos anorgánicos. ¿En qué sentido? En que la causa que lo produce es, bueno, pues, debida a alguna alteración. Un ejemplo, las causas funcionales o los soplos funcionales, acá las válvulas, por si acaso, están bien, están sanas. ¿Por qué se produce este soplo? Porque el corazón se dilata, ¿no? El corazón crece. Entonces, en algunas situaciones, cuando el corazón crece, estira lo que corresponde a la válvula, ¿no? Lo estira prácticamente, y al estirar esta válvula produce algún grado de insuficiencia, ¿no? Tal es el grado, caso de alguna insuficiencia mitral o alguna insuficiencia aórtica, o en todo caso también una insuficiencia tricuspidia. Recordemos que un corazón puede crecer, se puede dilatar. Tal es el caso de un claro ejemplo que está a nivel de Sudamérica, que es el Chagas, ¿no? Tenemos las cardiopatías chagásicas o en todo caso la dilatación cardíaca producto desde luego de alguna otra alteración referente a un infarto, un ejemplo. Una persona que sufre un infarto Doctor. va a presentar ¿qué? Muerte celular, y al tener muerte celular prácticamente ese corazón deja de funcionar, deja de contraerse, y a la larga se va a dilatar, y al dilatarse puede producir esta dilatación de las válvulas con condicionante ¿de qué? De la presencia de soplos. Entonces, acá un claro ejemplo, la cardiomegalia dilatada, ¿no? Es un típico ejemplo de esta dilatación del corazón con posterior presencia de un soplo como tal. Entonces, estos son soplos funcionales, no tiene nada que ver con la estructura como tal. Y Doctor, todo lo una contrario duda. en los soplos orgánicos, ¿no? En los soplos orgánicos, nosotros tenemos prácticamente una alteración en la estructura anatómica. Doctor. La válvula se estrechó, o sea, el daño es en la válvula, no en la estructura tal vez externa de la válvula. Un claro ejemplo, la cardiopatía reumática, ¿no? Los pacientes que tienen cardiopatía reumática y que a la larga, desde luego, van a condicionar una alteración en la válvula, entonces van a, desde luego, presentar estos soplos. Hablemos en algún momento, vamos a hablar de lo que es la fiebre reumática, los criterios de Jones. En los criterios de Jones están los criterios mayores, los criterios menores, y en los criterios mayores, un ejemplo, está la carditis, ¿no? Está la corea o corea o mal de San Vito. También está el eritema marginado, ¿no? Los subcutáneos, y desde luego las poliartritis. Entonces, estos son criterios mayores, y les he mencionado un importante que es la carditis. Lamentablemente, como la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune, nuestras propias células afectan o alteran la estructura de las válvulas.
y al producir esta alteración, la válvula inmediatamente empieza a fallar, condicionando tal vez una estenosis o en algunos casos una regurgitación. Entonces, acá tenemos la presencia de un daño anatómico, ¿no? Producto de una enfermedad, y este ejemplo que les estoy mencionando entra en el grupo de los soplos orgánicos. O en todo caso también podemos mencionar la presencia de alguna cardiopatía congénita como es la válvula bicúspide. Recordemos que la válvula aórtica tiene 3 valvas, ¿no? En algunos casos, algunos niños los pueden pasar tienen algunas preguntas, chicos, que no les escucho bien. No sé qué es el volumen o qué está pasando, pero no les escucho bien, por eso no tengo. Si pueden aumentar el volumen tal vez de sus laptops, porque yo creo que ya no tengo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, ¿me escucha? Dime, no te escuché bien. Quería saber si, como dicen por ejemplo, si una madre tiene la enfermedad de Chagas, su producto, su embarazo puede tener tener su corazón agrandado también o no. No va a afectar el producto. Mucho depende. A ver, en la enfermedad de Chagas mucho depende del parásito, ¿no? Recordemos que podemos tener pacientes con un Chagas crónico que con un Chagas agudo. El Chagas agudo se caracteriza porque la persona tiene el parásito en su organismo, pero la cardiomegalia no se presenta a los días de tener el Chagas, por si acaso, ¿no? La cardiomegalia se presenta a los años. Ahora, existe mucha discusión en cuanto a lo que son los avances del Chagas, porque generalmente si la madre tiene el parásito en su organismo, puede desde luego en algún momento transferirlo al producto, ¿no? Y el producto nacer con esta alteración. Pero no, el Chagas, la cardiomegalia no se va a presentar en ese momento. Es más, ¿no? Si tengo un paciente, yo generalmente tengo varios pacientes con Chagas, pero estos pacientes con Chagas que manejo son pacientes que tienen un Chagas crónico. ¿Qué quiere decir? Que no tienen el parásito en su organismo, pero que tienen los anticuerpos que se generaron el momento en el que esa persona tuvo el parásito, ¿no? Y sabemos muy bien que en un Chagas crónico utilizo técnicas o diagnósticas que me buscan, desde luego, detectar, ¿no? Estos anticuerpos. Tal es el caso del ELISA, ¿no? Del ELISA y del HAI. El ELISA y el HAI son métodos que utilizamos para poder detectar estos anticuerpos y ver si es que el paciente en algún momento presentó el parásito. Pero comentarle, ¿no? Que yo tengo incluso pacientes con Chagas crónico que tienen un corazón estructuralmente normal y algunos que tienen algún grado de cardiomegalia. Entonces, la afección, desde luego, puede ser variable y esto dependerá de cuánto tiempo la persona presentó el parásito en su organismo y cuán daño lo hizo, ¿no? Ahora, tal vez hay muchos cardiólogos que no explican lo siguiente, ¿no? Algunos pacientes que tal vez tuvieron el parásito les producen pequeñas microlesiones. Estas microlesiones, como el corazón es joven, es fuerte, no presenta ninguna alteración. Pero cuando ese corazón ya va envejeciendo, puede ser que estas microlesiones condicionen alguna alteración en el corazón, como ser la presencia de algún grado de arritmia o algún grado de alteración en el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Como ser una enfermedad del nodo, un bloqueo AB de segundo o tercer grado, que son indicaciones de marcapaso. Y bueno, pues en algunos momentos, desde luego, requerir algún otro tipo de intervención. Pero te recalco nuevamente, el producto no va a nacer con cardiomegalia, imposible, no puede tener un corazón grande, puesto que el daño estructural demora y desde luego se hace en años, tal vez, dependiendo desde luego de la afección que tenga. Ahora, si la mamá tiene un ejemplo, un Chagas crónico, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene los anticuerpos. Entonces, ahí no tiene el parásito. El producto de repente puede nacer con los anticuerpos o puede transferir los anticuerpos al producto, ¿no? Y bueno, pues en esta situación, si sabemos muy bien, los anticuerpos no van a generar un deterioro en el corazón. Sabemos que los anticuerpos son, bueno, pues un medio de defensa de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, en esa situación, la verdad, yo no me preocuparía. Sí tengo que preocuparme en situaciones donde el paciente presenta un Chagas agudo como tal y tiene el parásito en su cuerpo. ¿Te aclaró o tiene alguna duda más? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿podemos continuar o alguien tiene alguna otra pregunta? Podemos continuar. Bien. Entonces, como les decía, los soplos orgánicos son más estructurales, ¿no? Y tales algunos ejemplos que habíamos mencionado, una estenosis aórtica, una estenosis mitral. Estos soplos van a tener diferentes características que lo vamos a ver después y vamos a analizar cada uno. Hay otros soplos que son anorgánicos, ¿no? Estos soplos anorgánicos, como su nombre lo indica, generalmente no son producto de una alteración en la estructura cardíaca como habíamos visto anteriormente. Son soplos que se pueden originar por alguna otra índole. Tal es el caso, un ejemplo de la fiebre, ¿no? La fiebre puede condicionar taquicardia o la anemia, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? La anemia, la fiebre van a condicionar una taquicardia en algún momento y pueden originar un soplo, pero ¿es por qué? Porque la sangre está pasando muy rápidamente por el corazón, por la taquicardia. Pues en estos casos no hay ningún daño estructural. Se podría decir que es una alteración producto de otra situación de descompensación en nuestro organismo, ¿no? Entonces, acá la válvula está bien, no tiene ninguna alteración, el corazón está bien, pero bueno, pues la condicionante que hace que el corazón trabaje más puede ocasionar estos soplos. Muy raros encontrarlos, la verdad. Yo tengo pacientes que en algún momento han venido a la consulta y tal vez me atrevo a decir también, en este grupo podemos mencionar a aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo también, ¿eh? Los pacientes que tienen hipertiroidismo, que es producto de un exceso en las hormonas, tanto T4 y T3, pueden condicionar una taquicardia también y desde luego un soplo, ¿no? Entonces, otro ejemplo también que acá tal vez no se menciona, pero que, bueno, pues el soplo es producto de una alteración que condiciona el trabajo forzado del corazón más de lo normal. Bien, entonces vamos a ir conociendo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene diferentes ruidos, ¿no? No solamente los soplos como tal. Recordemos que cuando tomo la presión también puedo detectar algunos ruidos, como ser la detección, ¿no? de lo que corresponde la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Son ruidos que nosotros podemos encontrar comúnmente, ¿no? Inmediatamente que ausculto, tomo la presión, que voy a escuchar un golpe, ¿no? Un golpe que me va a indicar lo que es la presión sistólica. Y voy escuchando golpes, 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 y el momento que desaparece, bueno, ya me condiciona a pensar en que es una presión, el último golpe correspondiente a la presión diastólica. Pero son ruidos normales, ¿no? No son ruidos normales que nosotros encontramos en nuestro organismo. Estos ruidos son considerados como los ruidos de Korotov, ¿no? Los ruidos de Korotov son ruidos, les recalco, que son productos de algún funcionamiento en nuestro organismo, pero que son normales a comparación de los soplos, ¿no? Los soplos son anómalos, les recalco. Entonces, estos ruidos, un ejemplo, el cierre de las válvulas auricoventriculares, el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, cuando yo escucho lup-dup, 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 son ruidos también normales. ¿Por qué? Porque es producto del funcionamiento de las válvulas del corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En el momento que auscultamos y en el momento que percibimos los soplos, los ruidos, tengo que diferenciar en qué es normal o es anormal. No, anormal se debe desde luego tener como su nombre, por eso viene el nombre, ¿no? De soplo. Eso no, desde luego condiciona de que algo está pasando a nivel del corazón y de los grandes vasos y que desde luego necesita ser estudiado de forma oportuna para poder ver si el paciente no llega a descompensarse. Bien, entonces, ¿yo qué analizo en un soplo? Tengo que analizar los siguientes puntos. Primero, la intensidad. ¿Qué tan intenso es el soplo? La intensidad nosotros lo medimos del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6. Entonces digo 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6, dependiendo de qué tan intenso es y qué tanto lo percibo el soplo. Algo que quiero comentarles antes de continuar, por si acaso, chicos,
estoy yo, desde luego, viendo quiénes están activados sus cámaras, ¿no? Para mí, el que no está activado su cámara no está en clases, por si acaso. Yo no lo voy a tomar en cuenta en el momento en el que se hagan las valoraciones correspondientes, porque todos estamos ahí, bueno, haciendo el sacrificio, madrugando, etcétera. Yo sé que, bueno, pues uno es un horario que de repente a muchos no les gusta, pero no me parece el hecho de que estén ahí con sus cámaras apagadas, felices, si quieren lo dejan en el celular o la laptop y haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, les vuelvo a recalcar y eso les comenté la primera clase. Bien, entonces, en cuanto al tono, la verdad puede haber diferentes tonos. En algunos casos incluso podemos encontrar algunos ruidos que tienen algún tono musical, ¿no? Aunque no lo creamos, podemos encontrar eso, ¿no? El timbre también se tiene que ser evaluado. El momento de la revolución cardíaca en que se produce, o sea, en qué momento este soplo se intensifica. Hay algunos pacientes donde yo les coloco en el cúbito lateral, donde va a mejorar el flujo en esa cavidad y automáticamente puede mejorar el ruido como tal y percibirlo mejor. La duración, cuánto tiempo dura ese ruido, ¿no? Y también muy importante, dónde se va a irradiar ese soplo, ¿no? Se va a irradiar a nivel de lo que es carótida, se va a irradiar a nivel de lo que es el foco accesorio, dónde se va a propagar ese ruido que estamos escuchando, que es anómalo, ¿no? Entonces, sabemos muy bien, como les decía anteriormente, que algunos ruidos pueden modificarse de acuerdo a qué situaciones, al cambio de posición. Si el paciente cambia de posición, se coloca en el cúbito dorsal, se coloca en el cúbito lateral, o en todo caso cuando el paciente aumenta su respiración o durante el esfuerzo o cuando yo voy haciendo algún tratamiento que me va a condicionar mayor esfuerzo por parte del corazón. Algo que quiero comentarles, ¿no? Es siempre cuando nosotros auscultamos un paciente, a veces no percibimos muy bien el soplo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder percibir bien el soplo? De repente lo cambio de posición al paciente o que hago que el corazón empiece a trabajar más rápido. ¿En qué sentido? Que si yo le digo al paciente respire, el paciente va a respirar y automáticamente el corazón va a empezar a trabajar más rápido. Y ese hecho que el corazón trabaje más rápido me va a intensificar el soplo como tal y lo voy a poder percibir mejor. Ahora, algo también que generalmente yo hago en la consulta es auscultar lo que son carótides. Generalmente los soplos que se originan a nivel de la válvula aórtica se irradian muy bien a carótides A, y eso tal vez a muchos colegas no lo hacen, pero yo he visto desde luego dentro de la práctica y dentro de lo que es la presencia de la auscultación de estos soplos, el poder auscultar algunos otros focos. Tal es el caso del foco de Erbb, o también llamado el foco accesorio, ¿no? Este foco accesorio también hay algunos soplos que se irradian muy bien, o algunos ruidos que se irradian muy bien a nivel de este foco. Tal es el caso de también tener una valvulopatía aórtica, ya sea estenótica o ya sea funcional. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas características que evaluamos de los soplos. Primero, la intensidad, ¿no? Si inmediatamente que yo estoy auscultando, lo escucho apenas, muy débil el ruido, automáticamente hablo de un grado 1, ¿no? Entonces ahí coloco intensidad 1/6, 1 quebrado 6, porque ¿eso qué quiere decir? Que apenas lo estoy percibiendo. Grado 2, débil, ¿no? Donde yo apenas lo percibo en un ambiente donde no hay ruidos, ¿no? Okay. Nosotros para auscultar siempre tenemos que estar, ojo, en un lugar donde no haya ruido, porque si estoy ahí con un ejemplo, con personas hablando, etcétera, no me va a ayudar a percibir, ¿no? Porque sabemos que esto depende más que todo de percibir este ruido por la auscultación como tal. Entonces, un grado 3, donde yo lo escucho muy bien, es audible, claramente audible. Un grado 4, donde es muy intenso, incluso puede asociarse al trill. ¿A qué me refiero al trill? Cuando yo palpo con la palma de la mano la punta del corazón, puedo percibir el soplo. Entonces, ahí hablamos de un grado 4. Donde es muy intenso y el trill es palpable, entonces yo coloco la mano y lo percibo directamente, automáticamente estoy hablando de un grado 5. Y un grado 6/6, donde es una intensidad máxima, y incluso nosotros no necesitamos del estetoscopio para escuchar. Solo acerco, ¿no? Desde luego, mi cabeza hacia lo que es el tórax,
mi oído desde luego, y lo puedo percibir sin el estetoscopio. Ahí tenemos un grado 6/6. ¿No? Entonces, ustedes, el momento en el que van describiendo el soplo, dirán un ejemplo: corazón regular, presencia de soplo, ¿no? De una intensidad 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Entonces, ustedes tienen que ver la intensidad y clasificarla desde cálculo del 1 al 6. Bien, del 1 al 6. Dependerá mucho de cómo ustedes. Ahora, no, digamos, si alguno de ustedes me dice, yo lo escucho moderado, y alguno de ustedes me dice, yo lo escucho medio débil, bueno, no me voy a pelear por eso, ¿no? Desde luego, cada uno tiene una audición muy diferente, y sabemos que alguno puede cursar con algún grado de hipoacusia funcional, de repente, ¿no? Pero el detalle que es que me detecten bien el tipo de soplo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ninguna, ¿no? Entonces continuamos. El tono, lo que les decía, ¿no? El tono va a depender de dos factores importantes. Uno, la velocidad de la circulación de la sangre, con qué velocidad está circulando. Y otro, el factor anatómico que lo produce, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si va a ser un estrechamiento, una regurgitación que me va a condicionar la presencia de este soplo. El tono generalmente lo dividimos en un tono alto, un tono medio y un tono bajo, ¿no? Entonces ustedes dirán, tiene un tono alto cuando pues se percibe muy fuertemente, un tono medio cuando apenas lo perciben, y un tono bajo si lo perciben apenas, ¿no? Generalmente el tono, la verdad, no lo describimos mucho dentro de lo que es la característica del soplo, porque ya la intensidad nos da una idea de cuán, bueno, pues perceptible es este soplo como tal. Yo generalmente el tono no lo describo dentro de lo que es la descripción del soplo, porque más me guío con lo que es la intensidad. Pero estamos viendo algunos datos que también a ustedes les va a servir, ¿no? El timbre, desde luego, hay diferentes tipos de timbres, como les decía. Pueden ser algunos soplos soplantes, ¿no? Como un soplo. Algunos soplos pueden ser ásperos, algunos raspantes, como estuvieran raspando, y algunos de repente tener algún tono musical, ¿no? El soplo soplante generalmente es característico en la regurgitación, no nos olvidemos, ¿no? En la regurgitación. Su compañera se está durmiendo, ve, así son las clases virtuales. José. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos?